En el Señor por el porvenir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, lo tenemos, hermanos. Yo sé de que usted dirá, esto no tiene nada que ver con un aniversario de la iglesia. Y yo ya le había dicho a nuestro hermano Marvin que yo quería predicar en el libro de los Hechos, ¿verdad? De esa iglesia, hermanos, vibrante. Pero cuando leí esto, hermanos, este pasaje bíblico esta semana, trajo tanta convicción a mi corazón que yo sé que no puedo predicar otra cosa que no sea esto. Yo quiero predicar bajo el tema restaurando familias, hermanos, que yo creo que es en gran parte porque Dios nos ha permitido plantar esta iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 7 de Primera de Pedro. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta o pura, dice otra traducción, y respetuosa, vuestro atavío o vuestro adorno, podríamos traducir eso, no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban o se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, yo le digo a Stephanie que ese es mi versículo favorito, llamándole Señor, de la cual dice, vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué le parece? Oramos, pero no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a ver cada versículo. Padre, yo le doy gracias por esta bendición de estar reunido con mis hermanos en Cristo, Señor. Y gracias por estos 5 años que usted nos ha permitido estar acá como iglesia, Señor. Yo sé que no ha sido fácil, Padre, pero también hemos visto grandes bendiciones y el respaldo suyo en estos años. Y oramos que esta tarde usted nos bendiga nuevamente, Señor, porque así como Israel salía diariamente a recibir el maná del cielo, Señor, necesitando diariamente aprender a depender de usted. Nosotros no solo de pan vivimos, pero de toda palabra que sale de su boca, Señor. Y es su palabra viva y eficaz que alimenta nuestras almas, Señor. Yo oro que usted nos bendiga y nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Amén. Hermanos, restaurando familias, el tema, ¿verdad? Hay una familia con muchos hijos. Sé que hay hermanas que tienen hasta 7 hijos, creo, otras 6, ¿verdad? Así que hermanos, hay hermanas que muchos hijos aquí. Pero hermanos, en la Biblia vemos, por ejemplo, algunos ejemplos como en el libro de los Hechos, capítulo 10, vemos la familia de Cornelio, hermanos. No voy a entrar a la historia, pero la Biblia dice de que Dios le habla al apóstol Pedro que vaya. Dios le habla a Cornelio por medio de visiones que Pedro va a llegar, y cuando Cornelio sabe que Pedro viene en camino, invita a toda su familia, ¿verdad? Invita a familiares, invita a sus amigos y familiares, dice la Biblia, y todos se reúnen para que Pedro llegue a predicar. Y cuando Pedro predica, dice que no ha terminado su predicación. Cuando el Espíritu Santo desciende, comienzan ellos, ¿verdad, hermanos?, a hablar en nuevas lenguas. Y, hermanos, toda la casa se salva. Sus amigos y familiares, todos vienen a Cristo. En Hechos 16 vemos una mujer que se llama Lidia, que cuando ella está escuchando la predicación, Dios abre el corazón de ella, dice, para que esté atenta a lo que Pablo predica. Ella cree con toda su familia y todos se bautizan. En ese mismo capítulo de Hechos vemos a un carcelero, hermanos, de que cuando, hermanos, ocurre aquel terremoto, él cae de rodillas y le dice a Pablo y a Silas, varones, hermanos, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que él cree y juntamente con él toda su familia creen en el Evangelio, se bautizan y dice que hay gran alegría en su casa. Así que en la Biblia vemos muchas veces como, hermanos, en el caso de Cornelio, que su familia se salvó y sus amigos más cercanos e íntimos todos se salvaron. Pero no siempre ese es el caso.
En Mateo 10 el Señor Jesús dijo de que muchas veces por causa de mí, dijo Jesús, los enemigos del hombre vendrán a ser los de su misma casa, porque yo he venido a poner en disensión, dice, a veces al padre con el hijo, al esposo con la esposa, a la suegra con la nuera, que esas ya casi siempre estaban, ¿verdad, hermanos? Y entonces dice que viene y todo esto ocurrirá por causa de mí. Y luego el Señor dice en Mateo 10, 37 y 38, el que ama padre o madre más que a mí, o sea, el que no me sigue porque su padre le impide, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que mí, no es digno de mí. Oiga, el que ama hijo más que a mí, no es digno de mí. O el que ama padre más que a mí. En Lucas añade, el que ama a su mujer más que a mí. Ahí podríamos decir la que ama a su esposo más que a él. Y dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. No me merece, está diciendo Jesús, ¿verdad? El que no quiere, hermanos, entregarse a mí con todo su corazón, no me merece. El que no me quiere como Señor de su vida, no me merece. Y cuando yo leo ese pasaje del que ama padre y madre más que a mí, yo recuerdo la historia del pastor John MacArthur, que dice que en su iglesia una señora ya mayor se convirtió a Cristo y luego ella le comenzó a hablar a su hijo, ya un hombre, ¿verdad?, con familia, que viniera a Cristo. Ahora la señora cuenta que su hijo era un hombre bien amargado y como ella le hablaba del evangelio, él se incomodaba, ¿verdad, hermanos?, por su pecado, y le dijo, mamá, no vas a volver a venir a mi casa, no vas a volver a ver a tus nietos, no me vas a volver a ver a mí, a menos que renuncies a tu fe. Es la única vez que yo he escuchado algo así. Y la señora, hermanos, le dijo que ella siempre le iba a amar y que iba a orar por él, pero que no iba a abandonar al Señor por él. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Aquí hay una mujer cristiana, hermanos. Hay una mujer que ama a Dios, pero su esposo no está buscando a Dios. Su esposo no sigue a Dios. Hay una familia emproblemada. Y lo que aquí está diciéndole el Espíritu Santo a esta mujer es que siga, hermanos. Esta mujer le predicó la palabra de Dios, pero este hombre no quiso creer. ¿Y por qué ella debe seguir? En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo le dice a la mujer, ¿qué sabes tú, oh mujer? Le dice, si harás salvo a tu marido. En el caso de un hombre no. Digamos, Pablo dice que el hombre es cristiano y la mujer no es cristiana y están casados, sigue ahí, le dice, porque ¿qué sabes tú, oh hombre? Le dice, si harás salva a tu mujer, ¿verdad? Y nosotros hemos visto, hermanos, cómo la perseverancia, la oración da respuestas, hermanos, y con el tiempo puede venir la persona a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, la Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, hermanos, Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, puesto como un ejemplo de la gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? De que Dios puede cambiar a cualquier persona. Y un pasaje que yo le pedí a nuestros hermanos que pusieran, 1 Corintios 6, 9. Este pasaje, hermanos, a mí en lo personal me da mucha esperanza, porque en cierta ocasión, hermanos, mi esposa me dijo, bueno, y con Cristian hablamos esto también, y con Daniel, de que no hemos visto muchas personas en el pecado de la homosexualidad que se salven. Y yo me puse a pensar, los hemos visto un tiempo en la iglesia como que quieren ser libres, pero no hemos visto, y le decía a Stephanie, creo que hemos visto 2 personas en todo este tiempo. Y le decía, y me recordaba Dios de este pasaje, y este pasaje dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erren, dice, y mire que sigue diciendo, ni los fornicarios, ¿verdad? Todo aquel que está en unión fuera de matrimonio, todo aquel que está en cualquier inmoralidad sexual, ¿verdad, hermanos? Ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, el que tiene, aparte de su esposa está pecando, o aparte de su esposo está pecando con otra persona, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y mire lo que sigue diciendo en la siguiente parte, por favor, hermana. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, y mire lo que dice, hermanos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, les dice. O sea, de los corintios, hermanos, estaban personas que habían practicado todos esos
pecados, pero ya fueron lavados, dice. Ya fueron santificados. Y sigue diciendo, ya han sido justificados por el Espíritu, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos acá, hermanos, en este pasaje bíblico, la bendición, hermanos, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no importa, hermanos, en qué pecado la persona se encuentre, hermanos, el Señor puede salvar. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Hombres que han cometido peores pecados aún que esos, venir a Cristo y arrepentirse, hermanos. Así que no importa cuán lejos una persona pueda ir, como el apóstol Pablo fue peor que todo lo que él acaba de describir ahí, pero aún así la gracia del Señor no alcanzó, hermanos. Así que debe ser nuestra oración como iglesia, hermanos, como nos decía nuestro hermano Esli, de compartir la palabra del Señor, para que familias sean restauradas, de compartir la palabra del Señor, hermanos, para que matrimonios puedan ser restaurados, para que relaciones de padres a hijos puedan ser restaurados, para que hombres malvados puedan ser transformados en hombres mansos y humildes de corazón, como el Señor Jesús, que nos dijo que debemos aprender de Él. Y si usted va al versículo 1 y 2, Pedro le dice aquí a las mujeres: vosotras mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, hermanos, si puede ayudarme en la pantalla a poner Tito capítulo 2 versículos 4 y 5, nuestros hermanos. En este pasaje bíblico, 3 y 5, gracias. En este pasaje bíblico vemos, hermanos, cómo debe ser la actitud de una mujer. Y aunque este pasaje esté describiendo cómo debe ser la actitud de una mujer, yo creo que también vemos cómo debe ser nuestra actitud como hombres en cierta parte también. Y la Biblia le dice a las mujeres ya mayores, ¿verdad? Ancianas, estas mujeres se deben comportar de una manera reverente, dice, en su conducta, no calumniadoras. Y la palabra diablo es esta en el griego, hermanos. Si usted buscara diábolas, dice ahí. O sea, el diablo es calumniador, ¿verdad? El diablo, hermanos, trata de meter cizaña, como hizo contra Job. Pero las mujeres de Dios deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ¿verdad, hermanos? No borrachas, dice la Nueva Traducción Viviente, o no esclavas de mucho vino. Sigue diciendo que enseñen lo bueno. Y mire lo que sigue diciendo: para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. O sea, digamos que una jovencita viene aquí a la iglesia y se convierte, viene de un hogar dañada, viene bien lastimada, digamos que tiene 17 años o 18 años. Al ella comenzar a convivir con las hermanas de la iglesia ya mayores, estas hermanas deben de ser un ejemplo de la clase de mujer que ellas deben de ser el día de mañana. Un ejemplo de cómo ellas deben amar a sus esposos y a sus hijos. Mire lo que sigue diciendo: que sean prudentes, que sean puras, hacendosas en el hogar. Y yo sé, hermanos, de que pues generalmente la mujer casi siempre hace más en el hogar, pero aquí ambos trabajamos, ¿verdad? Y el hombre, hermanos, es llamado a ayudar también en el hogar, pero ciertamente la mujer casi siempre, hermanos, es la que más está ahí, ¿verdad? La que las decoraciones, el hombre no tiene tanta imaginación, ¿verdad, hermanos? Ella es la más de decoraciones, ella tiene esa gracia, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y mire cuál es el propósito: para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué, hermanos? Porque si una mujer es calumniadora, borracha, irrespetuosa, ¿verdad, hermanos? Y toda la lista que acaba de darnos ahí de pecados, ¿cómo el hombre va a creer en el evangelio? ¿Cómo el hombre va a creer en el poder de Dios si ella no le está dando ningún testimonio, ¿verdad? Y es lo mismo que está diciendo aquí Pedro: den buen testimonio, mujeres, a esos hombres que no quieren creer en la palabra de Dios, para que ellos crean. Y parte, hermanos, del evangelismo que hace una iglesia, hermanos, es de que los de afuera puedan ver en nosotros vidas transformadas, ¿verdad? Matrimonios restaurados,
que vean en nosotros, hermanos, de que estamos viviendo de una manera, hermanos, de que glorifica a Dios. Jesús dijo que somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Y en qué sentido lo dijo? De que nuestras buenas obras alumbren a los hombres para que glorifiquen al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir nuestras vidas de tal manera de que Dios sea glorificado, porque si bien solo Jesús es perfecto, hermanos, y todos nosotros fallamos, todos nosotros pecamos. Y Filipenses 1:6 dice que Dios ha comenzado una buena obra en nosotros, que Él la va perfeccionando, ¿verdad, hermanos? Nadie de nosotros está perfecto, nadie, es más, cuando comenzamos en Cristo hasta hoy, ¿verdad? En mi caso 17 años desde aquel momento, hermanos, yo no soy la misma persona en todo el sentido de la vida. Mis padres le podrán testificar de eso. Entonces, pero aún hay pecado en mí. Y hermanos, yo espero, ¿verdad?, crecer en santificación con el pasar de los años, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nadie es perfecto, no, pero sí se debe de ver una evidencia que Dios está trabajando en nuestras vidas. La señal que creíste en Cristo, dice un predicador, no es que te arrepentiste una vez, sino de que sigues creciendo en arrepentimiento, ¿verdad? Que, hermanos, constantemente estamos creciendo en ser transformados conforme a la imagen de Cristo, porque ese es el ideal cristiano. El pasaje que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice que es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que los que antes conoció, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios todo lo va a hacer obrar para bien, para que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Esa es la razón que dice que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Es a Él que nos queremos parecer. Quizás un joven, yo sé que hay unos jóvenes que están aprendiendo a tocar guitarra y ven al hermano cómo toca guitarra, ¿verdad? Yo creo que si lo hubiera visto estando jovencito, posiblemente eso es lo que, bueno, yo es lo que quería hacer en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Aunque no pasó. Pero, hermanos, un jovencito no va a agarrar la guitarra y tocar como nuestro hermano ya hoy. Es un proceso, es una vida. Él le ha dedicado horas, Él le ha dedicado esfuerzo. Y de igual manera nosotros, hermanos, dedicamos tiempo porque Él lo disfruta hacerlo, ¿verdad? Yo disfruto leer la palabra de Dios, yo disfruto orar, yo disfruto congregarme, hermanos, y al pasar tiempo con Dios, ¿verdad?, vamos a ir siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Ahora, si va a 1 Pedro 3:15 conmigo, hermanos. Y aquí es el pasaje, ¿verdad?, que habla de defender nuestra fe. Este es el pasaje que usan las personas que les gusta la apologética, que se llama. Porque mire, dice aquí, si no santificad a Dios, o sea, el Señor en vuestros corazones. Lo que está diciendo más adelante, en el capítulo 1, Pedro dijo que Él es precioso para nosotros, Cristo, ¿verdad? Y aquí dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Aquí está hablando de personas que aman a Dios, ¿verdad? Y que Él es santo y glorioso. Yo por eso le pedí a mis hermanos que cantaran esa alabanza, santo, 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 porque eso es lo que cantan los serafines, dice Isaías 6 en el cielo, ¿verdad? Y aquí dice, santifiquen a Dios en sus corazones, estén siempre preparados para presentar defensa. Esa es la palabra apología, ¿verdad? Por eso se le conoce. Yo quisiera, porque cuando estaba pensando en esto, yo decía, yo quisiera recomendarle a la iglesia y a los que tienen hijos jóvenes que compren la Biblia de apologética, hermanos. Está en Reina Valera 1960, pero si se la quiere regalar a sus hijos, está en inglés también. Cómprela porque, bueno, yo la he leído casi ya todos los artículos que tiene y responde todas las dudas que nuestros jóvenes pueden tener sobre nuestra fe cristiana. Así que la palabra defensa es apología, ¿verdad? Todo cristiano debe poder defender su fe con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo aquel que quiera hablar de la palabra de Dios, nosotros debemos poder. Yo sé que cuando uno comienza, uno no sabe casi nada, ¿verdad, hermanos? Yo recuerdo, era el año 2010 y comenzaba a salir a evangelizar y me recuerdo que un hombre me dijo, ¿verdad? Estaba saliendo con una cerveza, por cierto, de su apartamento aquí en los Brooklyn Mason, que están aquí, ¿verdad? Y me dijo, ¿me estás invitando a la iglesia? Sí, yo tengo un montón de gente ahí arriba. Y me subió, hermanos, y cuando me subió, yo entré, ¿verdad? Solo y había un montón de gente tomando.
Y como yo nunca había predicado, hermanos, usted ya se podrá imaginar, ¿verdad? Los nervios que yo estaba teniendo, las piernas me temblaban, aún las primeras veces que predicaba me temblaban, hermanos. Y yo recuerdo que yo oré, y Dios, ¿qué les voy a decir? Y como el único que me podía ir a Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, los llamé a que se arrepintieran, hermanos, que Cristo perdonaba, y conté lo que Él había hecho por mí, porque era lo más que yo sabía, y es lo más importante al final, hermanos. Pero con los años vamos aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aprendemos más de la Biblia. Y conforme las personas que nos encontremos, podremos hablar del Señor. El cristiano constantemente debe estar estudiando la Biblia. Yo los animo, yo los exhorto, y ustedes saben que algo que yo todo el tiempo les digo con mi iglesia es que lean la Biblia. Y les conté la historia de Reina y Valera y cómo fueron perseguidos, hermanos. Les he contado la historia de cómo llegó la Biblia en español a nuestras manos. Les he contado la historia de John Huss y John Wycliffe y aquellos hombres que han muerto y derramado su sangre para que nosotros tengamos Biblias. Hablamos del Señor Jesús, quien derramó su sangre en la cruz para que este evangelio llegue, no para que nuestras Biblias estén empolvadas, hermanos, ni en el carro de domingo a domingo y no la leamos, sino para que la amemos y la atesoremos, hermanos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice el Salmo 119:97, ¿verdad, hermanos? Así que el cristiano debe poder hablar la palabra. Y si regresa a 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, esta mujer ya le predicó, pero este hombre no se convirtió. Por tanto, ella ahora debe orar por él y modelarle el evangelio, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta este punto? A veces Dios salva a la familia entera, a veces no, de un solo. Por ejemplo, cuando mi mamá, casi nosotros todos al mismo tiempo, ¿verdad? Daniel era un bebé, pero los 4 que ya estábamos grandes, al mismo tiempo, Dios prácticamente trató con todos. Hay veces que no, hay veces que es el papá, a veces son los hijos, a veces es solo uno de ellos, a veces hay hombres que van solos a la iglesia por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ellos deben hacer mientras sus familias se endurecen, verdad, hermanos? De escuchar el evangelio, orar y modelar, hermanos, el evangelio. Y en este caso, hermanos, esta mujer, digamos, el hombre, verdad, venía con una actitud mala, digamos, de endurecido. No quiero creer en el evangelio. Pero al hombre ver la respuesta de su esposa, su actitud llena de gracia, su respuesta llena de mansedumbre, su conducta pura y respetuosa, dice, esa vida de esta mujer tenía que incomodar a este hombre de tal manera que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a su corazón. Porque, hermanos, si ella se ponía a pelear al tú con él, eso no iba a traer la bendición, ¿verdad? Ella tenía que modelar, hermanos, el evangelio delante de este hombre. Para que él, al ver la actitud de ella, aunque no quería creer en el evangelio, pero al ver el impacto del evangelio en la vida de esta mujer, él se salvase. Es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Mira el versículo 3 y 4. Y si lo puede poner nuestra hermana en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, se explica más claramente. Lo que aquí está diciendo la Biblia es: no se interesen tanto por la belleza externa. Y esto creo que no solo se aplica a la mujer, pero a nosotros los hombres también, ¿verdad? Si usted, yo creo que no hay nadie aquí que tenga grandes músculos, pero si hay, digamos, fuera un hombre que pasa largas horas en el gimnasio todas las semanas, pero pocas horas en la Biblia, él está más interesado en su belleza externa que en la palabra de Dios, que en su corazón. Si hay hombres, ¿verdad?, que pasan largas horas yendo a correr, pero ningún tiempo en oración, esa es una persona que es reprendida en esto. Ahora, hermanos, este día venimos a la iglesia. ¿Nos preocupamos más por cómo nos íbamos a ver hoy físicamente, o nos preocupamos más por pasar un tiempo en oración en la mañana para venir a preparar nuestros corazones para adorar a Dios, hermanos? Entonces dice: los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. Sigue diciendo: no se interesen tanto en eso. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. Y mire lo que sigue diciendo: la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y yo creo que Dios no le dijo solo a esas mujeres que estaban esperando que sus esposos se convirtieran, sino a todos nosotros también. Que
¿Qué es lo que nos dice aquí la Biblia? Que la parte más bella que una persona debe de tener es su alma. Y quisiera dirigirme a las jóvenes por un segundo. Jovencitas, no traten de atraer a hombres solamente vistiéndose provocativamente, ¿verdad? Porque si se visten provocativamente, solo van a atraer a hombres carnales. Ustedes deben de procurar quedarse con una persona que esté atraída a ustedes por su amor al Señor, ¿verdad? Por la clase de persona que es. Por las pláticas que puede tener del Señor y de otras cosas. Al final, como un amigo, la mejor amiga suya va a ser, como vamos a ver más adelante, esa persona va a ser su mejor amigo o su mejor amiga. Jóvenes, jovencitas, ¿verdad? Procuren atraer a alguien por su belleza interna y no externa. Y algo algo que yo pensaba al yo venir a Cristo, ¿verdad? A mis 16 años, cuando yo ya tenía 19, 20, que ya uno ya estaba comenzando a orar, ¿verdad, hermanos? Para casarse un día. Yo me recuerdo, hermanos, de que en mi caso, ¿verdad, hermanos? Yo no estaba buscando una mujer, hermanos, de que se vistiera de una manera provocativa o que fuera mal hablada, ¿verdad? O que le gustara el alcoholismo y las fiestas. No, porque yo no era esa la clase de vida que quería tener. Yo buscaba a alguien con quien servir a Dios, con quien congregarme y con quien tener una familia. Entonces, según la persona que ustedes sean jóvenes y la forma que ustedes se vistan, así va a ser la persona que atraigan. Yo creo que todos nosotros queremos tener familias, o espero que todos los jóvenes aquí quieran tener familias que amen a Dios y que sirvan a Dios juntos. Si un hombre, digamos una joven, se casa con un hombre que no cree en la palabra de Dios, ¿cómo van a disciplinar a los hijos? ¿Cómo van a dirigir la casa? Si él no cree en Dios, si él cree en las ideologías de este mundo. Procuren casarse con alguien que sea creyente. Ahora sigue diciéndonos la palabra de Dios acá, ¿verdad? Y se interesen por esa belleza del interior. Ahora vamos al versículo 6, hermanos. ¿Lo tenemos? 5 y 6. Y nos pone un ejemplo aquí. Porque así se adornaban o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, porque se dedicaron a Dios, ¿verdad? Que esperaban en Él, dice, estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y usted sabe que en griego la palabra Señor es kurios, ¿verdad? Dueño, amo de mi vida. O sea, y yo quiero decir esto, hermanos. Por ejemplo, y esta ilustración creo que nos va a ayudar. En 1 Corintios, Pablo habla de nuestro cuerpo en varias veces. Y por ejemplo, habían un grupo de personas que estaban pecando terriblemente, ¿verdad? Y Pablo les dice, con precio fueron comprados, ¿verdad? Hablando de la sangre que Cristo derramó. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos, los cuales son de Dios. Son templo y morada del Espíritu Santo. Así que en una parte, nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenece a Cristo, hermanos. Pero en el capítulo 7 dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. El hombre, cuando se casa, él le pertenece a esa mujer. Y la mujer le pertenece a Dios y a ese hombre, ¿verdad, hermanos? Uno está uniendo su vida con esta persona, hermanos. Y uno está ahí, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Sara, ¿verdad? Sara, hermanos, tenía yo sé que una parte horrible en su historia, ¿verdad? Porque todos fallamos y pecamos, hermanos. Como vemos, un pecado horrible entre medio de eso, ¿verdad? Hermanos, pero Dios en su gracia siempre le dio el hijo de la promesa. Pero debemos, hermanos, procurar, ¿verdad? Tener esas familias, hermanos, y ser esa clase de mujeres, aquí dice, para nuestras hermanas, de la cual vosotras, sigue diciendo el 6, habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y quisiera que ponga la Nueva Biblia de las Américas. Yo el lunes estaba en la casa de mi mamá y Daniel tiene una Biblia que compró y estaba leyéndola y vi que al final decía aterrorizarlas, que nada pueda aterrorizarlas. Eso llamó mucho mi atención. Entonces comencé a buscar comentarios bíblicos, hermanos. Y hubo un comentario que verdaderamente me hizo pensar. Todos los comentaristas claramente dicen de que lo que la aterroriza aquí es el esposo, las amenazas del esposo.
El esposo que le está diciendo que no vaya a la iglesia, que ya no siga a Dios, que ya no sirva a Cristo. Eso es lo que dice, que nada las aterrorice, ¿verdad? Que nada las llene de temor, dice acá. Que nada las aleje de Cristo. Y algo que leía es que en la antigüedad, hermanos, era una vergüenza para un hombre que su esposa adorara a un Dios diferente. Recuerde que, un ejemplo, eran griegos, adoraban muchos dioses. Y que de repente su esposa ya no adora esos dioses, sino que está adorando a Jesucristo y al único Dios verdadero, hermanos. Esta mujer estaba arriesgando mucho. ¿Por qué estaba arriesgando mucho? No es como hoy de que se casan y tienen dos diferentes religiones. Y sí importa, hermanos, porque causa problemas en el hogar muchas veces, pero no era tan complicado como aquí. Digamos, yo soy el hombre. Y en aquellas culturas, hermanos, porque el evangelio, de por sí los judíos elevaron el estatus de la mujer a diferente de las otras naciones. Y el evangelio la vino a elevar aún más, dándole su lugar, honor a la mujer, dice aquí, por cierto. Pero las otras personas no pensaban así. Nosotros vivimos en este país y en nuestros países que han sido impactados por el evangelio, pero en esos países era peor, hermanos. Ustedes saben del machismo que hay en países del Medio Oriente. Y pensamos en estas mujeres que primero leyeron esta carta que Pedro les estaba enviando. Ellas estaban arriesgando mucho por seguir a Jesús. ¿Qué dice Jesús? De que había un hombre que era mercader, que él compraba perlas y encontró una perla que era tan valiosa que valía todo lo que él tenía. Y dice que él vendió todo para comprar esa perla. Y lo que Jesús está diciendo es que Él es la perla de gran precio. Y que hay personas que lo han dado todo, hermanos, por Cristo. Y lo que le está diciendo Dios aquí a esta mujer y nos dice a nosotros hoy es, hermanos, que nosotros debemos entregar todo a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que Él nos pide entregar? El pecado, hermanos. ¿Qué es lo que detiene a la gente de venir a Cristo? Que no quieren dejar su pecado. ¿Y qué tan bueno hace el pecado? ¿Qué es el fruto del pecado? ¿A dónde lo ha llevado a usted hoy el pecado y el alejarse de Cristo? No estar a cuentas con Él. A ningún lado. Y esta mujer, imagínense, si esta mujer solo se entregaba a dejar a Cristo, su vida nunca iba a cambiar. Pero si ella seguía hacia adelante, este hombre se podía salvar. Y ella venir, y su familia venir a la salvación, ¿verdad? Ahora, mire conmigo el versículo 7, por favor. El versículo 7 les dice, y vamos a ir leyéndolo por parte, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Rápidamente aquí, a los esposos cristianos que les está escribiendo aquí Pedro, ellos debían de ser diferentes al no cristiano, ¿verdad? El hombre cristiano debería de ser diferente con la mujer. Y dice sabiamente, otra traducción dice comprensivamente. O sea, el hombre cristiano era llamado a ser comprensivo con su esposa y era llamado a darle honor, respeto. En Latinoamérica no se le ha dado respeto a la mujer muchas veces. En nuestros países, hermanos, yo recuerdo claramente cuando era pequeño de que si el hombre tenía más mujeres, todo estaba bien. Pero que la mujer fuera a tener otro hombre y era la ira del hombre, ¿verdad? Bueno, no debe ser así. Cada hombre que se casó debe darle su respeto a su mujer. Nada de textos ocultos, ¿verdad? Nada de andar ocultándole cosas a su esposa, porque eso es deshonrar a su esposa, hermanos. Debemos honrar a nuestras esposas, hermanos, y porque Dios nos lo está diciendo. Yo no se lo estoy diciendo, Dios se lo está diciendo. Y dice, hermanos, que la debe de tratar como vaso más frágil. Casi, hermanos, nosotros entendemos que casi siempre el hombre es más fuerte que la mujer, ¿verdad? Ahora, cuando yo pensaba en esto, me acordaba de un amigo. Que él era bien chaparrito y delgadito, hermanos. Yo era delgado, algunos me conocieron cuando era jovencito. Él era igual de delgado que yo era antes, pero era chaparrito. Y tenía una novia, hermanos, que era casi de mi tamaño y chola, decimos en nuestro país, fuerte. En ese caso, hermanos, entonces se casaron al final. Ella sí era más fuerte que él. Pero por lo general el hombre está en más peligro, tiene más fuerza que la mujer. Y la mujer corre más peligro con el hombre que él le haga daño. Y nosotros hemos visto, hermanos,
Nuestro hermano Marvin una vez nos predicó, nos daba estadísticas de la violencia doméstica aquí en Estados Unidos. Y es alarmante, hermanos, lo que está sucediendo. O sea, muchas mujeres, hermanos, están sufriendo esto. Ahora, me gusta lo que comentó Matthew Henry sobre este comentario bíblico. Yo tengo la Biblia de estudio de él y dice así: basta con pensar, dice él, en iras al antojo. O sea, aquí está, lo que él dice es que hay hombres, ¿verdad?, que se enojan no porque la esposa les haya hecho algo, sino al antojo, ¿verdad? Y dice él, arrebatos, la palabra que él usa, enfurecidas bravuconerías, un hombre bravo, ¿verdad, hermanos? Enfurecido. Y dice, enfurecidas bravuconerías del marido, como es natural, hacen una profunda impresión en el alma de una mujer. Oiga, hace una profunda, dice Matthew Henry, impresión en el alma de una mujer. Entonces, el hombre no cristiano, ¿verdad, hermanos?, lastima el alma de la mujer, lastima la dignidad de su mujer, mientras el hombre cristiano, ¿verdad, hermanos?, es llamado a, hermanos, por así decirlo, ¿verdad?, a hacer más hermosa el alma de su esposa. Ayudarla, ¿verdad? Como un jardín que se riega y se cuida, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está diciéndonos aquí la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que sigue diciendo: como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y siempre que yo leo esto me acuerdo del comentario de la Biblia MacArthur, y quisiera leerlo porque lo escribí. La gracia de la vida se refiere al matrimonio porque es la mejor relación que se puede tener en esta tierra, dice él. O sea, fuera de mi relación con Dios, en esta tierra, la mejor relación que yo voy a tener, escribe MacArthur, es con mi esposa. Y yo me ponía, y yo lo he visto, hermanos, porque a mi vecino de la par, por quien comenzó esta iglesia, por cierto, ¿verdad? Porque él, hermanos, me dijo que viniera con él un miércoles. Yo vine al estudio bíblico aquí un miércoles, estaba Pastor Paul, ¿verdad? Me gustó como él enseñó. Vine 3 miércoles. Pastor Paul me dijo a mí y a mi esposa que subiéramos a la parte de arriba. Él me dijo, van a pensar que estoy loco. Yo he orado que alguien viniera aquí y comenzara una iglesia en español. Desde que vi tu cara y te escuché hablar, no puedo dejar de pensar que tú eres ese, dijo él. Después no le volví a contestar en casi 6 meses, hermano. Y cuando hablé con él, todavía está la iglesia. 3 me la han venido a pedir. Le dije yo, que me dijo él que ya tenían iglesias. Y no se las he dado porque te sigo esperando, me dijo él. Está bien, le dije yo, hermanos. Y ustedes saben, hermanos, que varias veces he querido, cuando comenzamos, ¿verdad, hermanos? Hubo una par de veces que Dios, decía yo. Hubo un culto que vimos 5 personas aquí solamente, hermanos. Y han pasado sus momentos bien feos acá, donde yo pensaba que ya no íbamos a poder seguir, ¿verdad? Perdón que me desvié, hermanos. Pero en mi vecino de la par, él cuando falleció, después de 40 años de estar casados, hermanos, ahí es cuando yo comprendí un poco de esto. Ese era su mejor amigo. Habían visto crecer a sus hijos, ya grandes. El menor tiene mi edad, imagínese usted. 1 año, perdón, menor que yo es, pero cumplimos el mismo día años, solo que él 1 año después. Entonces sus hijos ya grandes, el mayor 43 años. Hermanos, haber pasado alegrías y pruebas de la vida. Entonces, usted ve muchas veces cuando llegan ancianos, cuando muere uno, muere el otro, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nuestra esposa sea nuestra mejor amiga. Pero si usted no le ha entregado todo su corazón a su esposa, ¿cómo lo va a hacer? Si usted tiene mujer, sigue guardando contra su esposo, ¿cómo él lo va a hacer? Si no hemos entregado completamente nuestro corazón a Dios, ¿cómo lo vamos a disfrutar a Él? Cuando yo no estoy bien con Dios, yo no disfruto a Dios, hermanos. Necesito estar rendido a mi Dios. Y hermanos, como dijo aquel predicador, yo no puedo querer tener a Cristo en la sala de mi casa y seguir hospedando al diablo en el sótano de mis pensamientos. Mire que yo invito al hermano Víctor a mi casa y la ha limpiado, tenemos todo bien bonito y tengo un cuerpo muerto allá en el sótano, ¿verdad, hermanos? ¡Qué horrible! Que yo fuera un criminal. Hermanos, así es aquel que quiere venir a adorar a Dios, pero si quiere tener todavía al diablo. No puede servir a 2 señores, dice. Yo sé que luchamos y como escribió aquel
himno que en inglés se escucha mucho, Come Thou Fount to Every Blessing, ¿verdad? En una parte, el hermano Robert Robinson dice, mi corazón a veces divaga, dice él. Y es más, en ese himno él pide que morir, porque no quiere morir alejado de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces yo sé que en nuestro corazón a veces vienen malos pensamientos, que luchamos, hermanos, pero la Biblia nos dice que es ahí donde vengamos al trono de la gracia. Y pidámosle a Dios ayuda y fuerzas. Ahora, hermanos, ya para ir concluyendo, yo quería decir algunas cosas. Usted me dirá hoy, pastor, pero mi esposa es rebelde, o mi esposo es un rebelde a Dios, o ella es fría, o ella es haragana, o ella es bien enojada. Quizás alguna de esas cosas, una combinación, o alguien diga, todas. Y si alguien, yo me imaginaba una persona imaginaria que me venga a decir eso, y yo le contestaría, ok, por eso hay un tiempo de noviazgo. Lo seguro que varias de esas cosas ya las había visto, pero por la emoción y la locura, ¿verdad? Se decidió casar. Pero cuando usted se casó, usted se comprometió a obedecer la Biblia. Y la Biblia dice, le iba a decir yo a esta persona imaginaria, ¿verdad?, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es un mandamiento, hermanos, no es una opción. Y ese mandamiento no dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, si ella es así y así. Y todos nosotros hemos sentido momentos donde quizás nuestra esposa nos ha herido, y hay otros donde nosotros hemos herido quizás. Y en esos momentos donde quizás me siento un poco mal, me he hecho sentir un poco mal, yo me he recordado eso. No solo cuando estoy bien contento con ella, también ahora, hermanos, tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y no solo cuando el hombre está haciendo bueno, cuando tiene su mal día también. Usted tiene que amarlo y respetarlo, como dice la Biblia. Ahora, hermanos, en el amor de Cristo por la iglesia no hay egoísmo, ¿verdad? El punto de cuando dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, fue que en Cristo no había intereses, ¿verdad? Algo que sacar de la iglesia. Jesús solo pensaba en qué dar. El problema es que cuando nos casamos, muchas veces estamos pensando en qué cosas vamos a sacar de la esposa. Yo sé que yo hablaba, ¿verdad?, de que quiero servir a Dios con ella, quiero que sea una buena mujer, y eso es bueno, pero yo debo de estar más enfocado en qué voy a yo dar. Y el problema es que a veces no pensamos así, hermano. Debemos de pensar en cómo servir, es lo que está diciendo. Yo pensaba algo, Cristo nunca ha maltratado a su iglesia, sino que Él ha sido paciente y lleno de gracia para con su iglesia. Y cuando yo pensaba en eso, yo me ponía a pensar por un segundo en mi vida cristiana y cómo Dios había sido conmigo. Y como decía la alabanza de mi hermano, Él no me ha pagado conforme a mis iniquidades. Bendice alma mía Jehová, Él ha perdonado todas mis iniquidades. Él no me ha dado el pago de mis pecados. Como decía nuestro hermano, Él me ha dado cosas que usted y yo no merecemos. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Quisiera concluir en Hechos, como conclusión, capítulo 4. Y bueno, lo van a poner en las pantallas, pero si usted quiere ir a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 18, como conclusión. ¿Qué hemos estudiado hoy, hermanos? Y yo sé que he hablado un poquito rápido. Hermanos, a veces Dios salva a toda la familia a la vez, a veces es en proceso. Pero aún así que sea en proceso, debemos amar a Dios y seguir a Dios, ¿verdad? De ahí lo que hemos dicho es que el hombre que no quiere creer a la predicación, o la mujer que no quiera creer a la predicación, su esposo o su esposa debe modelar el evangelio. Sus hijos, ¿saben? Nuestros hijos no son cristianos. Pueden crecer en la casa de cristianos. Entonces ellos tienen que ver el evangelio modelado para que un día ellos se salven también. Eso lo tenemos que pensar nosotros. Bueno, eventualmente hemos visto la conducta de una mujer como debe ser, ¿verdad? En Tito 2, 3 al 5. Hemos visto, hermanos, de que nosotros debemos poder expresar nuestra fe y tratar de vivirla. Hemos visto que debemos preocuparnos más por nuestra belleza interna que la externa. Y hemos visto, hermanos, en el cuidado de que el hombre debe de tener por la mujer, que el hombre cristiano debe ser diferente al hombre del mundo. Ahora, como conclusión, yo me pensaba porque pensaba en esa persona de una manera imaginaria, ¿verdad? De Primera de Pedro 3. ¿Qué tal si alguien viniera a mí, ¿verdad? Y esto lo quiero decir así. Y me dijera a mí, en algún momento, mi esposo cada vez empeora. O mi esposa cada vez va peor.
o mi hijo o mi hija cada vez sigue empeorando. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo estoy modelando el evangelio. Yo ya le expresé la fe, pero la situación no cambia o hasta va empeorando. Y entonces yo me acordé de esto. Hechos 4:18, lo tenemos, hermanos. Leeremos del 18 al 22 para que veamos el problema que estaban pasando. Los apóstoles han predicado. Los del Senedrín se llamaban, estos judíos estaban enojados contra los apóstoles. Y dice el versículo 18, y llamándoles, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. No hablen más de Jesús, es lo que ellos querían. Mira el 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a vosotros antes que a Dios. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros somos llamados a obedecer a nuestras autoridades, sí, pero si ellos nos dicen que hagamos algo que va en contra de Dios, obedecemos a Dios antes que la autoridad, ¿verdad? Eso es lo que hicieron ellos acá. Porque no podemos dejar, dice, de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos ellos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En que el hombre era de 40 años que se sanó. Ahora vaya al 23. Puestos en libertad. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Algo que yo pensaba es, Gálatas 6:2 dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? Amarse unos a otros como yo os he amado. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando estaban en problemas? Corrieron a la iglesia. Fueron a donde los hermanos. Y les contaron el problema que ellos tenían. Y todos ahí comenzaron a orar. Y ya la carga no era solo de Pedro y Juan. La carga hoy era de la iglesia. Y una gran bendición que tenemos como hermanos en Cristo, y lo hemos visto acá tantas veces, es poder orar unos por los otros. Poder venir con problemas. En el ayuno siempre expresamos nuestras necesidades, ¿verdad? Y han habido cirugías, han habido problemas, han habido enfermedades. Y orar unos por los otros. Visitarnos en el hospital unos a los otros o a las casas, ¿verdad, hermanos? Y llevar esa carga, no solo yo, porque yo no puedo. Hermanos, Dios nos creó para ser parte de una comunidad, ¿verdad? Y acá vemos que estas personas, hermanos, estos hermanos en Cristo se reúnen y así llevan la carga los unos de los otros. Pablo le dice a la iglesia de Roma que le ayudasen orando a Dios por la vida de él. Así que si Pablo, siendo apóstol, pedía oración, ¿cuánto no más nosotros? Nunca tengamos orgullo, hermanos, de no pedir oración. No, siempre debemos pedir oración. Y Dios nos llama a orar unos por los otros. Si se pusieran 2 o 3 de acuerdo sobre algo, será hecho en los cielos, dice también la Biblia, ¿verdad? La necesidad de la unidad. Ahora veamos el 24, hermanos. ¿Qué es lo primero que hacen? Orar. Y se reúnen con los hermanos en Cristo. Lo segundo, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y por la boca de David tu siervo dijiste, y comienzan a citar el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Mira el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que ellos hicieron acá? Ante la amenaza, se refugiaron en la Biblia, en el Salmo 2. Y que el Salmo 2 dice todo lo que le iba a pasar a Jesús. Entonces ellos dicen, Dios, tú eres soberano. Y aún en la muerte de tu Hijo, tú estabas en control de todo. Para que se cumpliese tu palabra. Y entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo, hermanos? Ante la prueba, confiaron en que Dios era todopoderoso, hizo el cielo y la tierra. Y que Dios, hermanos, estaba en control. ¿Qué es lo que ellos están diciendo, hermanos? Tú estás en control de nuestras vidas, no los que nos están amenazando. ¿Qué es lo que esa mujer podría haber hecho en ese caso ante el problema? Decir, tú estás en control de mi vida, no el esposo que me está amenazando. Entonces, que cuando vemos a nuestros hijos que estén en un problema, también las hermanas pueden decir, Señor, tú estás en control de ellos. No hay un pájaro que cae muerto si no es tu voluntad. Y yo oro por ellos y cada vez que siento ansiedad, oro y confío en tu palabra. Señor, por favor, sálvalos.
Alcánzalos. Eso es lo que ellos han hecho. Comenzaron a compartir sus cargas con la iglesia para orar. Confiaron en la palabra de Dios y en lo que la Biblia nos dice de quién es Dios. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se reservó ni su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? O sea, Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros que Dios dio su hijo. ¿Qué más puede él dar, verdad? Jesús dice en Lucas que nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos. Y que ninguno que su hijo le venga a pedir un pescado le va a dar una serpiente. O sea, uno no le va a dar algo que le va a matar a su hijo, ¿verdad? Que le va a hacer daño a su hijo. Yo no creo que una mamá le meta veneno a la comida, ¿verdad? Y si nosotros siendo malos queremos el bien para ellos, ¿cuánto no más Dios? Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en problemas? Descansar en lo que Dios revela de quién Él es, que Él es bueno. Versículos 29 y 30, hermanos. Ahora, Señor, dice aquí, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Expusieron su necesidad delante de Dios. Ellos le dijeron, Señor, nosotros ¿qué es lo que queremos ante las amenazas? Que tú nos des poder para predicar. Y que tú nos respaldes al predicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en problemas? Compartir la carga los unos con los otros, orar y confiar en la palabra de Dios y luego, hermanos, expedirle a Dios qué es lo que queremos que Él haga. Y Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que yo puedo pedir o pensar. Piensen eso, hermanos. Yo pido algo, pero Dios puede hacer más de lo que yo puedo llegar a pedir. Más de lo que a mí se me pueda ocurrir. Porque Él es grande. Y Pablo dice, por tanto, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Yo debo de orar con expectativa de que Dios va a obrar, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Yo sé que hay veces que podemos ver una persona y cómo se va a convertir. ¿Cómo se podrá salvar? Pero hay que orar con fe, hermanos. No viendo a la persona, sino viendo a Jesús y a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Ellos no vieron las amenazas, ellos vieron a Dios. Y por último, el 32 y el 33. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuál fue el resultado de que la iglesia comenzara a orar por esta necesidad? La iglesia se unió. Y algo que hemos visto es cómo la iglesia se ha unido cada vez más cuando oramos por necesidades. Cuando la iglesia ora los unos por los otros, eso trae unidad dentro del pueblo. Y mira el 33, Dios contestó su petición. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar. ¿Qué hacer ante problemas? Bueno, refugiarnos en Dios, orar, tener personas con las cuales compartir nuestra carga, compartirlo con la iglesia, si es algo que se puede compartir con la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más debemos hacer, hermanos? Confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, en quién Él es, en su carácter. ¿Qué más debemos hacer, hermanos? Exponer nuestra petición con la confianza que Él va a responder. ¿Y qué va a ocurrir? Él va a responder de una manera más poderosa que nosotros podemos llegar a pensar o a pedir, ¿verdad? Oramos, hermanos. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Y gracias, Señor, por estos 5 años, Señor, en los que oramos, Padre, de que usted pueda restaurar familias.